Estados Unidos cantaba victoria. Habían logrado poner fin a la Segunda Guerra Mundial y su economía y sociedad prosperaban a gran velocidad. O al menos, esa era la imagen que proyectaban. A puertas cerradas, el pánico reinaba en las calles. Guerra. Choques ideológicos. Revolución social. Espionaje y amenazas nucleares en cada esquina. La mecha estaba encendida, y en cualquier momento podría estallar. El presidente John F. Kennedy, por otro lado, era un símbolo de esperanza. Tenía el objetivo de llegar a un acuerdo pacífico con la Unión Soviética, hablaba a favor de abolir la segregación y trataba de evitar escalar el conflicto con Cuba, liderando con libertad. Para muchos, era el futuro del país, pero al poder lo acecha la sombra. Muchos resentían a Kennedy, sentían que era muy laxo con sus políticas, quería evitar conflictos con otras naciones, permitiendo que el comunismo se expandiera. A pesar de ser el favorito, muchos, incluso en su propia nación, lo querían fuera del mando. Y así fue. El 22 de noviembre de 1963, John F. Kennedy recibió 2 disparos, causando así su muerte. El cómo y por qué del asesinato de Kennedy aún hoy en día sigue siendo un tema de debate. A pesar de que muchos están de acuerdo con la historia proporcionada por el gobierno, muchos otros piensan que el gobierno o entidades dentro del mismo ocultan la verdadera historia. Esta no es solo la historia de un hombre, es una historia de advertencia, una historia sobre cómo fuerzas externas cambiaron el hoy. Para intentar entender lo que realmente pasó, es importante conocer la historia, al menos la historia oficial. Kennedy quería ser candidato en las elecciones del 64 y para asegurar su voto necesitaba apoyo sureño. Florida y Texas serían estados decisivos, por lo que quiso visitar varias ciudades de esos estados, haciendo acto de presencia, dando discursos y asegurando el voto de los ciudadanos. Kennedy y su mujer, Jackie, empezaron su tour por Texas el 21 de noviembre del 63. Primero San Antonio, luego Houston y por último Fort Worth. Comenzaron la mañana del viernes 22 en Fort Worth, desayunando con representantes políticos y dando discursos frente a su hotel. Había una ligera lluvia, pero ni Kennedy ni muchos espectadores decidieron usar paraguas, ya que, como dijo Kennedy al comenzar el discurso, no hay corazones débiles en Fort Worth. Al terminar, pusieron rumbo al aeropuerto, donde el Air Force One les esperaba para visitar Dallas. Aterrizaron en el aeropuerto de Love Field 1 hora y media después. Los Kennedy se bajaron del avión y comenzaron a saludar a los simpatizantes que esperaban su llegada en el aeropuerto. Se subieron a una limusina con el gobernador de Texas, John Connally, y su mujer Nellie. El coche lo conducían 2 hombres del servicio secreto. Detrás de ellos, un coche lleno de agentes del servicio secreto, y en el tercer coche, el vicepresidente Lyndon B. Johnson, su mujer Lady Bird y un senador. Hacía buen día en Dallas, y casi todos los coches del convoy estaban con el techo abatido. Con la intención de conocer al pueblo tejano, comenzaron un desfile. Las calles de Dallas estaban abarrotadas, pancartas, confeti, vítores, gente asomada en sus balcones. Eran cerca de las 12:30 cuando el convoy entró en la Plaza Dilley. Fue entonces cuando... Una bala había atravesado el cuello de John Kennedy, golpeando también al gobernador Connally. Otro disparo impactó en la cabeza del presidente. La limusina aceleró y puso rumbo al Hospital Parkland Memorial. 3 disparos, todos precedentes del ala sudeste del 6º piso del depósito de libros de Texas. Uno de ellos, posiblemente el primero, falló, impactando en el asfalto. El segundo disparo atravesó la parte trasera del cuello del presidente, impactando justo después en la espalda del gobernador, atravesando su torso y su antebrazo. El tercer disparo fue el golpe fatal. El arma del crimen, un rifle de acción de cerrojo Carcano M91. El arma tenía equipada una mira de largo alcance, un barril extendido y utilizaba munición de 6,5 milímetros. Entre el nido del tirador y la caravana presidencial se estimaban unos 80 metros de distancia a la hora de los disparos. El presunto tirador, Lee Harvey Oswald, escapaba del edificio. Mientras huía, se topó con un policía al que también disparó. Esta vez, testigos lo pudieron identificar y fue arrestado en el teatro de Texas. Estando bajo arresto, Oswald negó haber disparado a Kennedy frente a la policía y frente a cámaras de televisión. 2 días más tarde, Oswald fue disparado por una persona aparentemente aleatoria. Nadie sabía por qué Kennedy fue asesinado, ni con qué motivo. Este evento podría desencadenar una guerra a escala jamás antes vista. Una guerra que podría acabar con todo y con todos. Durante la primera investigación que el gobierno estadounidense llevó a cabo,
Se descubrió que Oswald había intentado obtener la nacionalidad soviética, habiendo vivido en Rusia unos años antes del asesinato de Kennedy. No solo eso, sino que también había intentado obtener nacionalidad cubana. Esta primera investigación la llevó a cabo la Comisión Warren, creada por el nuevo presidente, Lyndon B. Johnson. Debido a la visible traición que Oswald había llevado en contra de la democracia, muchos lo tacharon como culpable, aceptando la historia oficial. Pero por otra parte, a medida que pasaban los años, más y más gente se unía a la idea de que faltaba información. Detalles ocultos que nunca se contaron. En el año 1976, 12 años después de que la Comisión Warren publicara sus resultados, el gobierno estadounidense creó otro comité, debido a la gran cantidad de dudas que la gente tenía sobre la investigación original, el Comité HSCA. A la vez, salió a la luz que ciertas ramas del gobierno americano no fueron del todo transparentes con las pruebas que proporcionaron a la comisión. Por ejemplo, miembros del FBI y de la CIA ocultaron pruebas relacionadas con Oswald y con la investigación. James Hosty, entonces miembro del FBI, destruyó una carta que le envió Lee Harvey Oswald varios días antes de la muerte de Kennedy. En esa carta, Oswald había presuntamente amenazado al agente Hosty por haber tenido una entrevista con su mujer, Marina Oswald, y que si continuaba hablando con ella, Oswald tomaría medidas en contra del FBI. Es posible, también, que Oswald no quisiese que su mujer fuese perseguida por el gobierno debido a las acciones y afiliaciones que él había tenido. O quizá fuese cualquier otra cosa. De cualquier modo, Hosty fue ordenado por su superior a que destruyera la nota el día que Oswald murió, ya que está muerto, no puede haber un juicio. La CIA, por otro lado, le dijo a la Comisión Warren que jamás habían tenido ninguna relación con Oswald. Más tarde, durante la investigación de la HSCA, se descubrió que la CIA había tenido contacto con Oswald. En las embajadas cubanas y soviéticas en México, la CIA tenía micrófonos grabando a posibles personas de interés. También había un equipo dedicado a fotografiar a este tipo de personas. El comité no pudo determinar si la CIA tenía fotografías de Oswald en la embajada mexicana, ya que la CIA no proporcionó apenas ninguna fotografía. Durante la estancia de Oswald en México, la CIA también interceptó varias llamadas del consulado soviético, incluyendo a, o hablando de, Lee Harvey Oswald. Estos son tan solo unos instantes, en los que algunas ramas gubernamentales no fueron honestas con los comités creados. Por ejemplo, la administración de Biden ordenó a las agencias involucradas con la investigación de Kennedy a publicar todos los documentos posibles. Entre ellos hay más de 1.400 documentos, muchos con más de 100, 200 o incluso 500 páginas. Por supuesto, ni todos ni la mayoría son sobre veces que la CIA ocultó información. Lo importante es, han pasado unos 60 años desde el asesinato de Kennedy hasta que casi toda la información relevante se ha publicado. Esto, como poco, muestra incompetencia por parte del gobierno en recopilar información, o por el contrario, un secretismo algo aterrador. Muchos documentos han permanecido guardados o en secreto durante estos años. Quién sabe si otros muchos han sido alterados o destruidos. No sería la primera vez. De todas formas, volvamos al tema. La mayoría de la gente está de acuerdo en que Oswald disparó a Kennedy. Tenía ideas radicales, y se identificaba como un marxista trotskista. Esta rama del marxismo, a grandes rasgos, aboga por una revolución constante y critica el socialismo burocrático. En más de una ocasión, Oswald expresó odio hacia Estados Unidos y el tiempo que pasó allí. No solo esto, sino que también, y quizá lo más incriminador, Oswald trató de asesinar a otro hombre un tiempo antes de disparar a Kennedy, el general Edwin Walker, un hombre que expresaba ideas políticas de extrema derecha, anticomunista y en contra de los derechos civiles afroamericanos. Marina Oswald, su mujer, confesó ante la Comisión Warren que Lee Harvey trató de matar al general Walker, pero falló el disparo. Esto no solo nos dice que Oswald tenía un sentimiento antiamericano, sino que también era capaz de matar. En cuanto a por qué disparó a Kennedy, pues bien, ahí estoy más confuso. Por un lado, Edwin Walker compartía sentimientos totalmente opuestos a los de Oswald, quizá unos que lo hicieran sentir amenazado. Ya sea por paranoia o por una devoción total por su causa, Oswald quiso matar a Walker. La política de Kennedy, a pesar de ser anticomunista, era más calmada. Aún así, Oswald parece un hombre inestable, por lo que sea, y es posible que disparase a Kennedy simplemente por su agenda política. Pero, ¿cómo planeó Oswald el asesinato? Poco después de que los Oswald regresaran de Rusia, Lee y Marina se separaron. Ella vivía con su amiga, Ruth Payne, en Irving, Texas. Él, en Dallas. Aún así, hablaban por teléfono todos los días, y se veían los fines de semana, ya que no querían que Lee perdiese el contacto con sus hijas. Lee Oswald tenía poco dinero y necesitaba encontrar trabajo.
El 16 de octubre de 1963, una vecina de Ruthven, Linnie Randall, les comentó a los dos que su hermana menor, Buell Fraser, trabajaba en el depósito de libros de Texas. Más tarde, Marina le pidió a Payne que llamase al depósito para ver si tenían trabajo para Lee. Payne llamó al superintendente del depósito, Roy Truly, el cual le dijo a Payne que le dijese a Oswald que lo llamase, ya que quizá, después de una entrevista, podrían encontrarle un trabajo. Por la noche, Oswald llamó a casa de los Payne para hablar con Marina y le comentaron la oferta de trabajo. A la mañana siguiente, Oswald concertó una entrevista con Roy. Roy Truly decidió contratar a Oswald y comenzó a trabajar el jueves 17 de octubre. Durante la semana vivía en Dallas y los viernes viajaba con Fraser a Irving para ver a su mujer e hijas. El lunes, de nuevo, iba en el coche de Fraser para volver a Dallas el resto de la semana. Un mes más tarde, el 16 de noviembre, se anuncia en periódicos locales que el presidente JFK visitará Dallas junto a su convoy. Tan solo un día antes del asesinato, el 21, se anuncia en los periódicos la ruta que Kennedy tomará alrededor de Dallas. Ese mismo día, un jueves, Lee Oswald viaja con Fraser a Irving, diciendo que quería recoger unas barras de cortina para su apartamento en Dallas. Para Marina y para Ruth esto fue una sorpresa, ya que ni era viernes ni llamó para anunciar su llegada. A la mañana siguiente viajó con Fraser a Dallas para volver al trabajo. Entonces, la forma en la que Oswald encontró el trabajo, por el hermano de una vecina de la amiga de su mujer, y la poca antelación con la que se anunció la ruta de Kennedy, es normal pensar que el asesinato de Kennedy fue un crimen de oportunidad, no algo premeditado. Al fin y al cabo, es difícil que todas las personas involucradas en que Oswald consiguiera el trabajo fueran parte de una narrativa más grande y secreta. Esto deja claro que Oswald fue, en efecto, el único tirador, no parte de una conspiración de sociedades secretas, ¿verdad? Hablemos de balística. Bien, ¿recuerdas cuántos disparos hubo? ¿Y cuántos impactaron? 3 disparos, 2 impactos. Uno de los disparos fallido. Impactó en la acera y parte del proyectil o restos de acera golpearon a un transeúnte, James Tail. El tercer disparo impactó en la cabeza de Kennedy. En el segundo disparo es cuando se complican las cosas. CE 399. Primero, impacta a Kennedy en la parte trasera del cuello, saliendo por delante e impactando al gobernador Connally en la espalda. Dentro del cuerpo del gobernador, el proyectil se desvía, perfora su pulmón derecho, sale por la parte delantera de su pecho, le atraviesa también la muñeca derecha y acaba en su muslo izquierdo. Tras todo esto, el proyectil sale intacto, sin apenas deformarse. Esto es extraño. Para los que no hayáis visto cómo termina un proyectil o bala después de impactar contra algo, se suelen ver en peor estado. El proyectil suele estar más aplastado o con más daños, especialmente habiendo atravesado tantas veces los cuerpos de 2 personas distintas. Además, la trayectoria de la bala es extraña. Una sola bala, habiendo causado tantos impactos, con una trayectoria casi imposible de recrear y habiendo acabado en tan buen estado, ha logrado que muchos llamen a este suceso como la teoría de la bala mágica. Aún así, la balística puede ser muy aleatoria, y si alguien pudiese replicar el tiro exacto, de forma legal, es posible que el resultado fuese muy distinto. Por lo tanto, aun con la curiosa trayectoria de la bala, cabe la posibilidad de que el proyectil acabase intacto e hiciese las heridas. Pero expertos en balística y partidarios de la conspiración afirman que hubo un segundo tirador, desde otro ángulo. El segundo comité, la HSCA, también analizó grabaciones de las comunicaciones del Departamento de Policía de Dallas del 22 de noviembre. Con estas grabaciones, la HSCA determinó que, en base a pruebas acústicas, había una alta probabilidad de que un segundo tirador atentase contra la vida de Kennedy. Las explicaciones que dan en los análisis son muy técnicas, teniendo en cuenta segundos exactos, fotogramas de los vídeos y contrastando información. Cabe mencionar también que otras pruebas que usaron determinaron que no hubo un segundo tirador. Pero recapitulemos. Te he estado tirando información a la cara durante todo el vídeo, y siento si me he dejado algún detalle importante, pero creo que esto es todo. Si has visto algún vídeo, película o lo que sea que tenga que ver con el asesinato de Kennedy, es muy probable que hayas escuchado que fue la CIA, que la CIA orquestó la muerte del entonces presidente. Pero, ¿por qué? Bien, pues tiene que ver con un pequeño evento conocido, como la invasión de Bahía de Cochinos. La CIA comenzó el programa durante la administración de Eisenhower, el anterior presidente, y fue durante el mandato de Kennedy que se pondría en práctica.
El plan de la CIA era entrenar a exiliados cubanos para que regresaran a invadir Cuba. La CIA contaba con que el pueblo cubano estaría de acuerdo con la invasión y se unirían a la causa para derrocar al gobierno comunista de Castro. Así, la invasión se camuflaría como una rebelión. Pero no. La noticia de los campos de entrenamiento en Guatemala se hizo pública y Castro recibió la noticia. Para que la invasión o revolución fuese un éxito, la CIA decidió destruir algunas bases aéreas de Cuba, usando aviones bombarderos de la Segunda Guerra Mundial, pintados para que parecieran aviones cubanos. Los bombarderos fallaron casi todos sus objetivos y dejaron las bases aéreas de Castro intactas. El intento de atacar por tierra también falló casi de inmediato, y 2 días después la invasión terminó. Pero aún así, este fracaso no fue suficiente para parar a los altos mandos de la CIA, que querían terminar con el comunismo cubano. Así que, poco después, comenzó la Operación Mangosta, con el fin de acabar con Castro. Esta operación también falló. Después de estos fracasos, y tras los típicos procesos burocráticos, Kennedy recibió una carta de un asesor, indicando que la CIA tenía demasiado poder y que el Senado debía tener más control sobre sus actividades, ya que, hasta entonces, la CIA había tenido carta blanca para hacer lo que viese conveniente. Entonces, Kennedy obligó al director de la CIA, Allen Dulles, a renunciar a su cargo. Dulles renunció a su puesto como director y en su lugar Kennedy lo reemplazó por John McCone. Kennedy también obligó a algunos de los puestos más importantes de la CIA, como Charles Cabell y Richard Bissell Jr., a renunciar. El nuevo director de la CIA, McCone, al que Kennedy puso al mando, no estaba contento con las prácticas anteriores de la CIA. Por ejemplo, sobre el por qué no se supo que Rusia estaba montando misiles en Cuba, McCone indicó que la recolección de información y su evaluación por nuestra comunidad de inteligencia es gravemente incompetente o peligrosamente inadecuada, o ambas. Y esa ni siquiera fue su peor acusación a la CIA en ese documento. Recordemos que el trabajo de la CIA es saber, a nivel mundial, quién y cómo está amenazando a su país. No saber que cientos de barcos enemigos cargando mercancía y misiles entraban en su continente es, como mínimo, incompetencia. De esto podemos concluir que Kennedy no estaba contento con las actividades de la CIA y que quería que el gobierno tomase control. Esto, por supuesto, no le sentó bien a la CIA, ya que hasta entonces no habían tenido demasiado control por parte del gobierno. Entonces, hay motivos más que de sobra para pensar que la CIA quería a Kennedy fuera de la presidencia, pero ¿y las pruebas? Como he dicho antes, la CIA mintió en la comisión Warren sobre no saber nada de Oswald. Primer detalle extraño. Ahora que muchos informes de la época se han hecho públicos, podemos ver la contradicción. Otro pequeño detalle, quizás sin conexión, pero digno de mención. Allen Dulles, el director de la CIA al que Kennedy expulsó, él fue uno de los miembros del comité Warren, por supuesto habiendo sido despedido por Kennedy unos meses antes. Esto puede llegar a mostrar un conflicto de interés, pero quizá no. Avancemos un poco en el tiempo. La HSCA, comité encargado de la segunda investigación sobre la muerte de Kennedy, mostró a algunos testigos una cinta, la de Orville Nix. En ella, varios testigos afirmaron ver lo que distinguieron como el humo saliendo de un cañón, pero resulta que poco después de ser mostrada en la corte, desapareció. Alguna rama del gobierno perdió la cinta original. Esto causó que la bisnieta de Orville Nix demandase al gobierno estadounidense. Poco después consiguió recuperar parte de la cinta, pero no la original, sino una copia. Esto pasó en 2015, 60 años después de la muerte de Kennedy. Ahora, si bien el vídeo no deja claro que haya un segundo tirador, el hecho de que desapareciese de manos del gobierno es raro. Mencionemos también que la HSCA, en su informe final, mencionó que la CIA fue deficiente en la recolección e intercambio de información. También mencionan que John F. Kennedy fue probablemente asesinado como resultado de una conspiración. También mencionan que, en base a sus pruebas, la CIA no estaba involucrada. Pero, ¿tú qué opinas? Y aquí hemos llegado, tan cerca y tan lejos. Cuanto más busco, más pruebas que se contradicen aparecen. Es como intentar desatar nudos en una cuerda. Encuentras un hilo y tiras, pensando que ese deshará el nudo, pero no. Solo te lleva a otra esquina, a otro callejón. Cuanto más tiras del hilo, más hilos aparecen. Todos aparentemente útiles, capaces de resolver el problema. Mismos eventos, mismas historias, pero historias contradictorias. Válidas, pero contradictorias. La bala mágica. ¿Es posible que una sola bala causara tanto daño? Sí. ¿Simplificaría la existencia de un segundo tirador la improbabilidad del disparo? Sí. ¿Expertos en el mismo campo ofreciendo información que se invalida? ¿Estuvo la CIA en México espiando embajadas? Sí. ¿Es posible que falsificaran la identidad de Oswald para pintar una peor imagen sobre él? Sí. ¿Pudo haber Oswald estado en México por su propia mano? También. Cada teoría tiene pruebas, cada afirmación su contraparte. Y cada prueba se fortalece o debilita según quien la mire. La narrativa en la que creas es la narrativa en la que quieres, la que necesitas creer.
La historia de un solo tirador, cansado de su gobierno, de su patria, satisface a aquellos quienes necesiten simplicidad, una respuesta fácil pero válida. Para otros es una ficción acogedora en un mundo caótico, un mundo que no perdona. ¿Hay acaso una sola historia de lo que pasó ese día? ¿Hay una sola historia de lo que ha pasado hoy? Puede ser, pero si es así, muchos jamás lo sabremos. Se oculta información, se presenta otra. Testigos inocentes se contradicen, explican cosas que jamás nadie vio. Con esto no quiero que seas cínico, no quiero que creas que nada es real, pero mi intención tampoco es que aceptes todo tal y como te lo presentan. Contrasta, compara. Acepta información de todos los ángulos disponibles, incluso de los extremos, pero no te dejes llevar por un solo lado. Ten claros tus ideales, quién eres, quién quieres ser. Al fin y al cabo, la verdad tiende a descansar entre los extremos. Nuestro día a día no se debe basar en construir la realidad perfecta, sino construir la realidad más real. Una realidad que no se basa en creer, sino en entender. Así que tiramos del hilo. No para encontrar la verdad escondida en el centro, sino para formar una imagen, un tapiz que presenta nuestra realidad. Así que, pregúntate, ¿de qué hilo vas a tirar?